Hola, ¿cómo están? Esta es la resolución del examen de dinámica. Mucha suerte y espero que les sirva. El cable que soporta un elevador de 2125 kilogramos tiene una resistencia máxima de 21.750 newtons. ¿Qué aceleración máxima hacia arriba le puede dar al elevador sin romperse? Bien, entonces tenemos un elevador. Vamos a dibujar aquí con un cable. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces sobre el cable una fuerza que es la tensión del cable. Y además tenemos el peso del elevador, que es una fuerza que va hacia abajo. El peso del elevador no lo tenemos, pero sí conocemos su masa, que es 2125 kilogramos, que si lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a tener su peso en newtons. Entonces, vamos a ver cuánto pesa este elevador en newtons. 2125 por 9,8 me da 20.825. Entonces ya tengo el peso que tiene el elevador y la tensión. Esta es la tensión máxima que yo puedo tener en el cable. A eso se refiere con resistencia máxima. Es la máxima tensión que yo puedo hacer sobre el cable sin que se rompa. Es decir que esa la vamos a usar aquí como una tensión límite que podemos usar. Y nosotros queremos saber en qué condiciones de aceleración llegamos a que exista esta tensión. Entonces la vamos a usar en nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es una sumatoria de fuerzas en I sobre el ascensor, donde vamos a tener la tensión menos el peso, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, que es la aceleración que yo voy a calcular. Entonces, si despejo la aceleración, va a ser igual a la tensión menos el peso dividido la masa del ascensor. Simplemente reemplazo tensión 21.750 newtons menos el peso que son 20.825 newtons. Todo esto dividido la masa que son 2.125 kilogramos. Entonces ahora sí, a sacar las cuentas. Tenemos 21.750 menos 20.825 dividido 2.125. Me va a dar una aceleración de 0,435. Si redondeo esas dos cifras sería 0,44 metros sobre segundo al cuadrado. Que en este caso nos coincide con nuestra respuesta C. Una caja de masa MA 10 kilogramos descansa sobre una superficie inclinada a 37 grados con respecto a la horizontal. La caja está conectada por una cuerda ligera que pasa alrededor de una polea a la segunda caja de masa MB que cuelga libremente como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción cinética es mu sub k 0,30 y la masa B es igual a 10 kilogramos, determine la aceleración del sistema. Bien, entonces primero, antes que nada vamos a anotar datos. Los vamos a anotar en verde. Masa A, que es esta de aquí. Bueno, ya está anotada, pero la vamos a anotar de nuevo aquí en la orillita. La masa de la caja A son 10 kilogramos. La masa de la caja B son otros 10 kilogramos. Son dos masas iguales. El coeficiente de fricción va a ser 0,30. No le pongo subíndice porque es el único que tenemos. Y el ángulo es de 37 grados. El ángulo de inclinación. Ahí tenemos todos nuestros datos. Ahora, sobre este sistema, voy a hacer los diagramas de fuerzas. Pueden hacerlos aparte si quieren. A mí me gusta hacerlos acá, al principio al menos.
para que podamos visualizar bien sobre el dibujo que tenemos hacia dónde van las fuerzas. Tenemos el peso de la caja B y la tensión de la cuerda hacia arriba, ¿cierto? Después aquí sobre esta tenemos, en esta sí voy a dibujar dos ejes, vamos a dibujar eje Y y eje X. Vamos a tener el peso de la caja A y aquí vamos a tener el ángulo de inclinación, que es de 37 grados. Vamos a tener una fuerza de rozamiento hacia aquí. Vamos a tener la tensión del cable hacia aquel lado, hacia el lado del cable, T. También vamos a tener la normal, que en este caso es muy importante, pues la necesitamos para poder sacar la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos con las primeras cuentas. Lo primero que tendríamos que sacar es la normal. ¿Para qué la normal? Para después poder sacar la fuerza de rozamiento sobre el eje X, que es el eje del movimiento de esa caja. Entonces primero vamos a sacar una sumatoria de fuerzas en I sobre el cuerpo B. No, el cuerpo A es ese. Sobre el cuerpo A. Que tenemos la normal menos el peso en I, que es el peso por el coseno de este ángulo. Esa me va a dar la componente sobre el eje Y de este peso. Si uso el coseno, fíjense que sería el cateto adyacente de ese triángulo imaginario que podemos hacer aquí. Es decir, que la proyección sobre el eje Y en este caso. Esto me tiene que dar igual a 0. Entonces la normal va a ser igual a el peso por el coseno del ángulo. La puedo dejar así, después usarlo todo algebraicamente. Si quieren, también la pueden calcular. Bien, a mí me gusta usarlo todo algebraicamente, no llevar números. Me gusta reemplazar los números al final. Pero esto, por ejemplo, podríamos hacer masa por gravedad por coseno del ángulo. Si ustedes lo quisieran sacar, lo podrían sacar. Y esto daría... Y la masa son 10 por 9,8 por el coseno de 37. Esto daría 78,27. Bien, de todas maneras, yo lo voy a usar directamente de forma algebraica. Ahora van a ver a qué me refiero. Ahora voy a hacer una sumatoria en X de esta caja, de la caja A. De la caja A. En la sumatoria de fuerzas en X de la caja A voy a tener la fuerza de rozamiento positiva más la componente del peso en X, que va a ser el peso por el seno del ángulo, menos la tensión. Esto va a ser igual a la masa A por la aceleración. Ahora vamos a ver el signo de la aceleración. La aceleración, como son masas iguales, podría decir que es casi asegurado que la aceleración va a ser hacia arriba en el plano y hacia abajo de este cuerpo. Entonces la vamos a proponer así a la aceleración. Así y así. ¿Podría estar errándole y ponerla en el sentido contrario? Sí, pero eso no es problema, porque recuerden, o al menos lo que yo siempre les he explicado, aquí la aceleración al final me va a dar un valor. Si yo planteo la aceleración en sentido contrario, pero de manera coherente, el módulo de la aceleración me va a dar igual. Lo que me va a cambiar es el signo de esa aceleración, que no es problema, porque simplemente me va a estar indicando que yo planteo un sentido contrario al que realmente es, y la matemática me responde por sí sola cuál es el sentido correcto. Si esto me da positivo, porque el sentido que yo planteé es el correcto. Así que no hay que preocuparse mucho por eso, pero en este caso va a ser así la aceleración. Voy a reemplazar un poco aquí para tener... No, todavía no voy a reemplazar. Primero voy a hacer la sumatoria de fuerzas en I en la segunda caja, que es en la caja B. ¿Por qué? Porque fíjense que yo aquí tengo de incógnita la aceleración y la tensión. La fuerza de rozamiento la puedo sacar porque tengo la normal y el coeficiente. Pero tengo dos incógnitas, entonces necesito otra ecuación. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas en I acá, que va a ser tensión menos el peso. Este es el peso de la caja A. Está la masa de la caja A, peso de la caja A.
No le puse subíndice. Son iguales, pero igual está bueno separar por si en algún momento hacen un ejercicio que sean distintos. Peso de la caja B. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, planteé los sentidos, pero me olvidé de los signos. Fíjense que aquí el signo va a ser negativo porque yo podría plantear, depende de cómo planteé mis ejes, pero yo suelo plantear mis ejes siempre igual. Así. Entonces aquí yo voy a tener una aceleración negativa. Y aquí también, porque va en el sentido negativo en mi eje X, así que lo voy a corregir acá. 3. A una caja se le da un empujón que la hace deslizarse por el suelo. ¿Qué tan lejos se desplazará la caja si el coeficiente de fricción cinética entre las superficies de contacto es de 0,15 y el empujón le imparte una rapidez inicial de 3,5 metros sobre segundo? Bien, aquí yo tengo un diagrama ya hecho de la caja. Puse mis datos, velocidad inicial, puse acá el dato del coeficiente de rozamiento y además dibujé sobre la caja las fuerzas que actúan. Una es la fuerza de fricción, que es contraria a la intención de movimiento de la caja. Y después tengo la normal y el peso. Lo que yo voy a hacer aquí es, primero, buscar la aceleración que tiene la caja, la aceleración que le va a dar este coeficiente de rozamiento para poder saber cuánto distancia se va a recorrer antes de detenerse. Vamos a hacer un pequeño diagrama, vamos a poner ejes para poder asignarle los signos después a nuestras fuerzas. Y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Primero una sumatoria de fuerzas en I. ¿Para qué? Para obtener la normal. Tenemos normal menos el peso igual a 0. Entonces la normal es igual al peso y el peso es la masa por la gravedad. ¿Sí? Lo vamos a dejar así. No tenemos de estos datos, así que por el momento lo vamos a dejar de manera algebraica. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza que tenemos es el rozamiento, que es negativo, menos fuerza de rozamiento, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, a la aceleración no sabemos hacia dónde va a ir, así que la vamos a dejar así. Y después vamos a ver, dependiendo del signo que nos dé, vamos a saber si es positiva o es negativa. Es probable que, de hecho, nos debería dar negativa, porque nos tiene que dar en el sentido de la fuerza de rozamiento. Si la fuerza de rozamiento es negativa, la aceleración debería ser negativa también. Porque inclusive debe ser un frenado o una desaceleración para poder ir en contra de la velocidad. Pero ya van a ver que esto nos va a dar con los signos solitos. Bien, la fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente, y esto va a ser igual a masa por aceleración. Y la normal la tengo acá, que es masa por gravedad, por el coeficiente igual a masa por aceleración. La masa se simplifica, entonces me queda que la aceleración es menos la gravedad por el coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí en el costado. Ya no me queda mucho espacio. Vamos a seguir aquí. La aceleración va a ser igual. Dos cajas con masa de 65 kilogramos y 125 kilogramos están en contacto y en reposo sobre una superficie horizontal. Se ejerce una fuerza de 650 newtons sobre la caja de 65 kilogramos. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0,18, calcule la aceleración del sistema y la fuerza que cada caja ejerce sobre la otra. Bien, en este caso, primero vamos a tomar datos. Las masas ya las tenemos aquí colocadas. Le podemos poner masa 1, masa 2. A esta le vamos a llamar fuerza. Y vamos a colocar por aquí el coeficiente de fricción, que es 0,18. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Entonces, primero vamos a hacer para la masa 1. Para la masa 1 vamos a tener... No, esto lo quiero en negro. Así. Para 1. Eje X, eje Y.
Para la masa 1 lo que vamos a tener es la fuerza F, que actúa aquí así, horizontal. Vamos a tener la fuerza peso y la normal. La peso y la normal hacia arriba. Fuerza normal, fuerza peso. Y además vamos a tener la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, porque si esto se va a mover hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se trata de oponer. La voy a dibujar un poquito por debajo, porque también tenemos la fuerza de contacto con el bloque 2. Recuerden que aquí en esta zona de contacto entre los dos bloques, el bloque 1 le hace una fuerza al bloque 2 y el bloque 2 le hace la misma fuerza pero en sentido contrario al bloque 1 por acción y reacción. Entonces aquí vamos a tener dos fuerzas. Y le vamos a llamar fuerza de rozamiento y a esta le voy a poner FC de fuerza de contacto. ¿Sí? Vamos con el segundo bloque. Sobre el segundo bloque actúa una fuerza menos porque no tenemos una acción externa. Así que sobre este bloque vamos a tener fuerza de contacto, que si el bloque 2 se lo hace hacia la izquierda al bloque 1, el bloque 1 se lo hace hacia la derecha al bloque 2. Aquí las fuerzas de contacto ocurren así. ¿Sí? Entonces, sobre el bloque 2 va a actuar hacia la derecha. Entonces aquí vamos a tener fuerza de contacto. También vamos a tener peso y normal. Fuerza, peso, y ya voy a aprovechar y voy a dibujar la fuerza normal también. La normal y el peso. Le vamos a poner peso 2 y peso 1. Le vamos a poner N2 y N1 porque son las normales correspondientes. Y también voy a tener la fuerza de rozamiento porque este bloque también se va a estar moviendo. Entonces tengo una fuerza de rozamiento en este sentido. Fuerza de rozamiento. Bien, ahora lo que tengo que hacer es escribir una sumatoria de fuerzas para cada una y además de que tengo que hacer sumatoria de fuerzas en I para poder sacar las normales que me van a hacer falta para los rozamientos. Entonces, para el primer bloque voy a tener sumatoria de fuerzas en X igual F menos la fuerza de contacto menos la fuerza de rozamiento igual a masa 1 por aceleración. La aceleración sabemos que va a ser en aquel sentido porque la única fuerza que actúa es hacia la derecha, así que la aceleración va a ser hacia la derecha. Además, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en I para poder sacar la normal. Tenemos normal 1 menos peso 1 igual 0, es decir que la normal 1 es igual al peso 2 y el peso es el peso 1, perdón, y el peso es masa por gravedad. Entonces a este le vamos a poner masa 1 por gravedad, ¿sí? Entonces, bueno, después vamos a hacer los despejes y vamos a reemplazar. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I aquí, donde tengo normal 2 menos el peso 2 igual a 0. Es decir que la normal 2 va a ser igual al peso 2, que es igual a la masa 2 por la gravedad. Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser fuerza de contacto menos fuerza de rozamiento igual a masa 2 por aceleración. Ejercicio 5. Calcule las tensiones FA y FB en las cuerdas que están conectadas a la cuerda vertical que soporta el candelabro de 200 kilogramos. Bien, aquí tengo tres fuerzas que actúan sobre la conexión entre las tres cuerdas. Lo que podría hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre el cruce de las cuerdas.
Con el cruce de las cuerdas me refiero a este punto de aquí central. Ese punto de ahí, quería hacerlo rojo, sería el origen de coordenadas para nosotros. Entonces lo que vamos a tener aquí, un diagrama de cuerpo libre en donde vamos a anotar todas las fuerzas. Como fuerzas vamos a tener el peso del candelabro aquí. Vamos a tener, vamos a poner peso. Vamos a tener la fuerza B, horizontal. Y aquí oblicuo la fuerza A. Esta es la fuerza B y esta es la fuerza A. La fuerza A, si se fijan que aquí arriba hay 60 grados con respecto al horizontal, es decir que aquí también van a haber 60 grados. Por lo tanto, tengo 60 grados de inclinación aquí. Lo que me resta hacer ahora es un diagrama de fuerzas en eje Y y un diagrama de fuerzas en el eje X. Voy a comenzar con el diagrama de fuerzas en el eje Y. Aquí hay dos opciones. Pueden usar los 60 grados para sacar la componente vertical o la pueden transformar a un ángulo del eje positivo de las X, como más como les sea. Yo por una cuestión de agilidad lo voy a tomar directamente con los 60 grados. En el eje Y va a ser la proyección del cateto opuesto de este triángulo, entonces me va a quedar FA por el seno de 60 grados, para que me dé el eje, la componente en el eje Y, menos el peso. Esto me tiene que dar 0. FB no la pongo porque directamente sé que está sobre el eje X, no tiene componente en el eje Y. Aquí puedo despejar la FA, que va a ser el peso dividido el seno de 60. Entonces, FA va a valer, podemos reemplazar, peso son 200 kilogramos por la gravedad, 200 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido el seno de 60. Entonces esto nos va a dar 200 por 9,8 dividido el seno de 60. 2263 newtons. ¿Sí? No voy a poner decimal porque acá ni siquiera usamos decimal. Es más, está casi que redondeado a las decenas de newton, así que no necesitamos usar decimales. Ya tenemos la FA, ahora vamos a sacar la FB, que lo hacemos con una sumatoria de fuerzas en X. En X vamos a tener FB que está todo en X, sentido positivo, y FA por el coseno de 60. Yo aquí, como no usé el ángulo transformado al eje positivo de las X, tengo que colocar el signo a mano. La proyección esta me va a quedar en el sentido negativo, por eso la pongo negativo. Esto me tiene que dar 0. Entonces FB va a ser igual a FA por el coseno de 60, es decir, 2263 newton por el coseno de 60 grados. Entonces FB es igual a coseno de 60, 1131 newtons. Bien, si comparamos nuestra respuesta con las opciones, la opción correcta sería la opción A, que por más que tenemos 3 newton de diferencia aquí y 1 newton de diferencia aquí, está redondeado, fíjense que todas las unidades son 0, es decir que está redondeado por lo menos a las decenas, por lo tanto nuestras respuestas son correctas. ¿Qué tan cerca del borde de la mesa de 24 kilogramos mostrada en la figura puede sentarse una persona de 66 kilogramos sin volcarla? Bien, este ejercicio es bastante interesante
porque si tenemos algunas consideraciones en cuenta, el ejercicio es bastante sencillo. En una mesa, si hay una persona que se sienta en esta zona, supongamos aquí, vamos a dibujar a alguien. Así, bien. Una persona se sienta aquí. Sobre la mesa actúan varias fuerzas. Una de ellas es el peso de la persona, que es este aquí, a una determinada distancia, que es el que tenemos que averiguar. También actúa el peso de la mesa. Vamos a poner peso de la mesa, peso de la persona. Y actúan las reacciones de las patas. Lo que vamos a tener en cuenta en este ejercicio es que cuando una persona se sienta sobre esta punta, en el punto en el que hace equilibrio, ¿sí? Esta pata, la pata contraria, se empieza a levantar. Como esta pata se levanta y se despega del piso, no va a ser una reacción. Esta reacción va a desaparecer, va a valer cero. ¿Por qué? Porque esta es una reacción que proviene de la tercera ley de Newton, que es la reacción que hace el piso sobre la pata. Es decir, que cuando esta persona se sienta y se va alejando de este punto del punto de apoyo de la pata más cercana, empieza a hacer un efecto de sub y baja. Y cuando aquí se despega, esta reacción desaparece. Entonces, cuando esta reacción vale cero, ese es el punto máximo en el que se puede sentar. Si se sienta más adelante, la mesa se levanta y se giraría. Si se sienta más atrás, aparece una reacción, entonces todavía le sobra espacio. Es decir, que lo que vamos a tener en cuenta es que esta reacción A tiene que valer cero. Y la forma de resolverlo es plantear una sumatoria de fuerzas en el punto B, donde está la reacción B. Le vamos a poner punto B aquí. A este punto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es una sumatoria de momento en el punto B. ¿Por qué una sumatoria de momentos? Y porque me permite que la reacción en B no me interfiera en mi ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Una sumatoria de momentos. Le vamos a poner un sentido al momento positivo. Yo le voy a poner antihorario. Y ahí empiezo a escribir mi ecuación. Tengo el peso de la mesa, que va a ser positivo, porque me hace un giro antihorario, por la distancia. La distancia que voy a tener, tengo 1,20 m entre las patas, es decir que tengo 60, serían 120 centímetros, tengo 60 centímetros desde donde ubico el peso hasta la pata. Entonces tengo el peso por 0,6 metros. ¿Por qué coloco el peso de la mesa en el centro? Porque ahí es su centro de gravedad, la considero como si fuera una barra homogénea. ¿Bien? Por eso lo coloco en el centro. Bien, la otra fuerza que nos va a actuar, la RA la considero cero, la otra fuerza es el peso de la persona, que me va a hacer un momento negativo. Entonces resto el peso de la persona por una distancia. Le voy a poner distancia D, que va a ser esta de aquí. ¿Cómo lo puedo dibujar sin que se ensucie demasiado más el ejercicio? Aquí. Esta es la distancia D. Esta sumatoria de momentos me tiene que dar 0. Y de aquí puedo despejar la distancia D. Tengo el peso de la mesa por 0,6 metros igual al peso de la persona por la distancia y despejo la distancia. Reemplazo los pesos, voy a continuar aquí al lado, distancia. El peso de la mesa van a ser los 24 kilogramos por 9,8. En realidad podría aprovechar y usar en kilogramos fuerzas, que recuerden que un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo en la Tierra va a pesar 24 kilogramos fuerza. Para evitar cuentas, un cuerpo que tiene 1 kilogramo de masa va a pesar 1 kilogramo de fuerza en la Tierra. Entonces, en este caso, que tiene 24 kilogramos masa,
en kilogramos fuerza su peso va a ser 24. Coinciden numéricamente. Entonces vamos a aprovechar esto para evitar cuentas. Entonces tengo 24 kilogramos fuerza por 0,6 metros dividido 66 kilogramos fuerza, que es lo que va a pesar la persona. Porque tiene una masa de 66 kilogramos, entonces va a pesar 66 kilogramos fuerza. Hago esto porque no importa las unidades que use, porque fíjense en que las unidades de peso se van a simplificar y me va a quedar una unidad de distancia. Saco esta cuenta que nos da 0,22 metros. Bien, entonces, ahora que sacamos esta distancia, que es la distancia que tenemos a la pata, nos está preguntando la distancia del borde, qué tan cerca del borde. Fíjense en que la pata está del borde a medio metro. Es decir que tengo 0,50 metros, que es la distancia que tengo desde la pata al borde, y le resto la distancia que tiene a la pata. Y esto me va a dar 0,28 metros, que es la distancia que tiene al borde de la mesa. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la respuesta D. Para el coeficiente de rozamiento estático entre un cuerpo y un plano, todo lo siguiente se cumple excepto. Aquí nos da varias opciones. La A dice, puede calcularse en un plano inclinado si se conoce solamente el ángulo de inclinación con el cual el cuerpo comienza a desplazarse. En un plano inclinado puede calcularse como la relación entre la fuerza paralela al plano y la normal al plano cuando el cuerpo comienza a desplazarse. Es independiente de la superficie de contacto entre el cuerpo y el plano. Depende del peso del cuerpo. Y vamos a hacer una pequeña deducción aquí para poder deducir, para poder analizar estas opciones. Lo que vamos a hacer es dibujar un cuerpo aquí en un plano, y esto es un ángulo alfa conocido, ¿sí? Vamos a suponer que este cuerpo está a punto de desplazarse. Es decir, que la fuerza de rozamiento que existe aquí es la máxima posible que tengo y se está igualando con la componente del peso en X. ¿Por qué quiero suponer esto? Porque al suponer esto, estoy tomando en cuenta la condición que me dice acá, que cuando el cuerpo comienza a desplazarse, en ese instante en el que comienza a desplazarse es cuando el peso en X iguala a la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Primero vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y para poder despejar la normal respecto del peso. Vamos a tener normal menos peso en Y igual a 0. Es decir que la normal va a ser igual al peso en Y, y el peso en Y es la masa del cuerpo por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación. Pues recuerden que este ángulo de inclinación se traduce aquí. Perdón, aquí no es por el seno, aquí es por el coseno. El peso en Y es por el coseno del ángulo. Sí, porque es el cateto adyacente del triangulito que se me forma aquí. Es la proyección adyacente al ángulo. Ya tengo mi normal. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso va a valer 0, porque es el punto en el que deja de estar estático. En ese instante la sumatoria da 0. Que tengo peso en X menos fuerza de rozamiento igual 0. El peso en X es el peso, que lo podemos escribir como masa por gravedad, ¿no es cierto? Masa por gravedad por el seno del ángulo, esta vez sí, porque esta proyección sobre el eje X es el cateto opuesto de este triangulito, por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento, que es la normal,
por el coeficiente de rozamiento. Esto me tiene que dar 0. Esta normal la voy a pasar al otro lado sumando y la voy a escribir como la tengo aquí despejada, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y aquí me queda por el coeficiente. Masa, fíjense que se simplifica, gravedad se simplifica. Y mu me queda como el seno del ángulo sobre el coseno. Y recuerden que de trigonometría que seno sobre coseno es tangente. Entonces aquí que nos dice que puede calcularse en un plano inclinado si se conoce solamente el ángulo de inclinación, sí es correcto porque lo puedo sacar como la tangente del ángulo. Entonces esta es correcta. Ahora dice que puede calcularse como la relación entre la fuerza paralela al plano y la normal al plano. Fíjense que si de aquí nosotros esto no lo simplificáramos, o sea, no lo dedujéramos como masa por gravedad, yo aquí tendría peso en X menos, en vez de fuerza de rozamiento voy a escribir normal, que la normal fíjense que es igual al peso en Y. Entonces puedo poner peso en Y por el coeficiente de rozamiento, igual 0. Entonces si despejo el coeficiente de rozamiento, paso esto para allí sumando, me queda de esta forma. Y por último paso el peso en Y dividiendo. Lo obtengo el coeficiente de rozamiento como la relación entre el peso en X y el peso en Y, que es lo que tenemos acá. Puede calcularse como la relación entre la fuerza paralela al plano y la normal al plano. ¿Bien? Normal se refiere a perpendicular. Entonces, la fuerza paralela y la perpendicular. Si hubieran interpretado la fuerza normal al plano como la normal, también es correcto. Bien, porque podrían en vez de decir peso en Y, podrían poner normal y daría igual. Es decir que la B también es correcta. Fíjense la última, depende del peso del cuerpo. No depende del peso del cuerpo. Porque fíjense que aquí lo puedes calcular como la relación entre el peso en X y el peso en Y, pero no depende del peso, porque yo aquí lo estoy calculando sin usar el peso, depende del ángulo. Es decir que la D es la incorrecta. Me salté la C, porque la C me dice que es dependiente de la superficie de contacto entre el cuerpo y el plano, y eso es de por sí la definición de rozamiento. Bien, el rozamiento es una propiedad que depende solamente de las características que tienen los materiales que están rozando. Bien, entonces depende específicamente de la superficie de contacto, por lo tanto esta también sería correcta. Es decir, que la opción que tengo que elegir aquí es la D porque me dice que todo lo siguiente se cumple excepto, es decir, que tengo que encontrar la opción, la oración incorrecta, que sería nuestra opción correcta. Ejercicio 8. Si la masa M que una persona puede sostener en una mano cuando el brazo está colgado a un ángulo de 105 grados, en el codo es de 35 kilogramos, como se muestra en la figura, ¿cuál será la fuerza máxima que el bíceps ejerce sobre el antebrazo? Suponga que el antebrazo y la mano tienen una masa total de 2 kilogramos con un centro de gravedad que está a 15 centímetros del codo y que el bíceps se une a 5 centímetros del codo. Es decir, vamos a pasar en limpio el dibujo este del antebrazo como si fuera una barra, ¿no? Lo vamos a pasar en limpio, así. En este punto de aquí yo tengo el codo. Y ahora voy a colocar todas las fuerzas. Tengo el peso del antebrazo y la mano, que sería 2 kilogramos. Es decir, no es 2 kilogramos, esa es la masa. Bien. Ah, no, perdón, 35 kilogramos es el del antebrazo y la mano. Esa es la masa, no es el peso. Pero vamos a poner acá peso del brazo, para simplificar. Pero sería este de aquí el peso del brazo y la mano.
También vamos a tener el peso que sostiene, que son 35 kilogramos, que está colocado aquí, en el extremo. A este le vamos a poner simplemente P. Y después está la fuerza que hace el bíceps, que la vamos a dibujar por aquí y tiene un ángulo de 105 grados. Esta le vamos a llamar F y tiene un ángulo de 105 grados. Además, necesitamos escribir las distancias. Aquí tenemos 5 centímetros. Aquí hay 15. Y el total del antebrazo con la mano es de 35. Bien, entonces aquí tengo simplificado mi brazo y antebrazo y mano en una barra. Entonces ahora vamos a sacar cuentas. Primero vamos a tomar los datos que nos dan acá, que no tengo escritos en el dibujo. Primero me dice que la masa tiene que ser 35, la masa que puede sostener es de 35 kilogramos, o sea que vamos a poner M, 35 kilogramos. Y después acá dice que el antebrazo y la mano tienen una masa de 2 kilogramos. Entonces le vamos a poner masa del brazo, 2 kilogramos. Y lo demás son distancias que ya están anotadas aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es una sumatoria de fuerzas, perdón, una sumatoria de momentos en el codo. Bien, porque tengo una articulación aquí, voy a hacer una sumatoria de momentos en ese punto. Y voy a poner momento antihorario positivo. Y con eso voy a armar mi sumatoria. Voy a comenzar con la fuerza F. Vamos a ir de izquierda a derecha por mantener un orden. Tengo F, que me va a dar un sentido antihorario. Lo dejo positivo. F por 5 centímetros. Por el seno de 105. No es una fuerza perpendicular, así que tengo que multiplicarla por el seno del ángulo. Ahora vamos con el peso del brazo, que me hace un giro horario, así que lo resto. Va a ser el PB por 15 centímetros. No es necesario que agregue el seno a ningún ángulo porque está a 90 grados. El seno de 90 me daría 1. Y ahora el peso. Este peso P, que también va a ser horario, así que lo dejo negativo, por 35 centímetros. Y esto tiene que valer 0. Entonces ahora vamos a reemplazar algunas cosas y después vamos a despejar F. Tengo F por 5 centímetros por el seno de 105 menos PB, el peso del brazo, que va a ser la masa del brazo, por 15 por la gravedad. Se me estaba escapando la gravedad. Menos el peso que sostiene, que son la masa por la gravedad, por 35 centímetros. Y ahora sí puedo despejar F, que va a ser todos estos dos términos que los paso sumando. La masa del brazo por la gravedad por 15 centímetros, más la masa por la gravedad por 35 centímetros, dividido 5 centímetros por el seno de 15. Estoy escribiendo aquí. De 105. ¿Por qué de 15? De 105. Ahí está. Bien, ahora voy a reemplazar los datos y saco la cuenta. La masa del brazo son 2 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, por 15 centímetros, más la otra masa, la masa de la bola, que en este caso es una bola, ¿no? 35 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, por 35 centímetros, dividido 5 centímetros por el seno de 105.
Entonces vamos a sacar F. Esa fuerza nos va a dar 2 por 9,8 por 15 más 35 por 9,8 por 35 dividido 5 por seno de 105. Esto me dio 2546. Y ustedes fíjense que las unidades que hemos usado acá, que son kilogramos en masa y aceleración de metros sobre segundo al cuadrado, me va a dar en newton. Bien, los centímetros estos de aquí se van a simplificar con los centímetros de abajo. Es decir, tengo una unidad de fuerza y una unidad de distancia. La distancia se me simplifica, me va a quedar la de fuerza. Pero resulta que me están dando los resultados en kilogramos fuerza. ¿Podríamos haber hecho directamente el ejercicio en kilogramos fuerza? Sí. Pero si no nos damos cuenta, como me pasó a mí al principio, y ya lo había comenzado, lo terminé así, lo pueden terminar y después esto lo pasan a kilogramos fuerza. Un kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Entonces lo pasan a newton. Esto dividido 9,8. Me da 259,8 kilogramos fuerza. Es decir, que si lo redondeo serían 260 kilogramos fuerza. Bien, lo puedo redondear a la primera opción que tengo disponible en mis opciones. Es decir, que la correcta sería la A. Una vara uniforme con cierta longitud se encuentra apoyada a un cuarto de uno de sus extremos. Está en equilibrio cuando una roca de M, que esa es la masa de la roca, se cuelga en dicho extremo. La masa de la vara M mayúscula es... Bien, lo que tenemos que hacer aquí es colocar la masa de la vara como cantidad de la masa de la roca. Entonces vamos a dibujar la vara uniforme. Vamos a hacer nuestro gráfico, una vara uniforme de una longitud determinada, es decir, que es una longitud L. Está apoyada a un cuarto de uno de sus extremos, es decir, vamos a marcar más o menos la mitad, un cuarto. Aquí está apoyada la vara. Entonces tengo un cuarto de L. Dice que está en equilibrio cuando una roca de M se cuelga en dicho extremo. Es decir, que en este extremo, aquí tengo colgada la roca de masa M. Es decir, primero vamos a ver qué fuerzas van a actuar aquí. Las fuerzas que van a actuar son la de la roca, el peso de la roca y el peso de la barra, que va a estar en el medio de la barra. O de la vara le llaman en este caso, le vamos a poner B corta de vara. El peso de la vara tiene que estar a la mitad de la vara. Es donde cuando es una vara homogénea, cuando es una barra homogénea, se considera que está en el centro, así que ahí es donde la vamos a ubicar. Esto acá sería media longitud, es decir que lo que me queda aquí en el medio es un cuarto. ¿Por qué me interesa esta distancia? Porque es la distancia que tengo al punto de apoyo. Sobre este punto de apoyo, llamémosle O, vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto O. Vamos a poner momento antihorario positivo. Comenzamos. Tenemos el peso de la roca, va a ser un momento positivo, un giro antihorario. Entonces vamos a poner el peso de la roca por la distancia, que es un cuarto de la longitud de la barra, ese es el momento que me genera la piedra. Y la barra, o la vara en este caso, va a ser un giro horario, es decir que negativo. Peso de la vara por un cuarto de longitud también.
esto tiene que ser igual a 0. Ahora, el peso de la roca va a ser la masa de la roca que es m minúscula, por la gravedad, por 1/4 de L, y el peso de la vara va a ser la masa de la vara por la gravedad por 1/4 de L. Bien, una vez que ya reemplazamos, lo único que nos queda hacer es despejar la masa m en función, la m mayúscula en función de la m minúscula. Todo este término lo voy a pasar sumando para allí. Y lo que me queda hacer ahora es simplificar lo que se me repite de ambos lados, que va a ser la gravedad, el 1/4, la longitud. Y por último me queda que la masa de la roca tiene que ser igual a la masa de la barra. Nuestra respuesta correcta sería la respuesta C. Ejercicio 10. Dada una fuerza de acción F1 y otra de reacción F2, se cumple todo lo siguiente excepto: A. F1 es colineal con F2 y tienen diferente sentido. B. F1 y F2 se aplican a cuerpos diferentes. C. F1 y F2 son simultáneas. D. F1 precede el tiempo F2. Bien, vamos a primero dibujar dos cuerpos. Muy sencillo, lo vamos a representar con dos rectángulos. Las fuerzas que se ejercen entre ellos de contacto ocurren aquí en el medio, ¿sí? Esas fuerzas, por ejemplo, si el primer rectángulo está pechando sobre el segundo, vamos a ponerle números, el rectángulo 1 pecha sobre el rectángulo 2, va a generar una fuerza de acción. Le vamos a poner color. Fuerza de acción. Que sería la F1. Y a esa fuerza el F2, el cuerpo 2 le va a responder con una reacción. De igual módulo, un poquito menos necesito. Igual modo, igual dirección y sentido contrario. Esto es una F2. Entonces ahora vamos a analizar qué sucede con esto. Primero nos dice que F1 es colineal con F2 y tienen diferente sentido. Eso es correcto, colineal significa que tienen la misma dirección. Están sobre la misma dirección y tienen diferente sentido. Eso sería correcta. La segunda opción nos dice que F1 y F2 se aplican a cuerpos diferentes. Eso es correcto porque F1 lo aplica sobre el F2, sobre el cuerpo 2, perdón. La F1 es una fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. Y la F2 es la respuesta que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Es decir, que esto también sería correcto. Y ahora nos quedan estas dos, que es una cuestión de tiempo. F1 y F2 son simultáneas y F1 precede en el tiempo F2. Acá ya sabemos que lo incorrecto es que F1 precede en el tiempo F2. ¿Pero por qué? Porque en realidad las fuerzas son simultáneas. Ustedes imagínense que si no ocurrieran al mismo tiempo, vamos a tener una porción de tiempo en la que solamente existe F1 y eso no podría ser correcto. Es como nosotros que estamos parados en el piso. Si estamos parados, el piso nos responde con una normal. ¿Sí? El piso nos responde con una normal. Pero si nosotros saltamos, apenas tocamos el piso, todavía no se genera la normal, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a enterrar en el piso? No, nosotros si saltamos y caemos al piso, apenas tocamos el piso ya nos está respondiendo con una normal. Es decir que
la F1 no precede en el tiempo a F2, sino que ocurren simultáneamente. Por lo tanto, como muestra acá, la respuesta correcta sería la D, que es nuestra oración incorrecta. Ejercicio 11. Una paracaidista confía en que la resistencia del aire, principalmente sobre su paracaídas, reducirá su velocidad hacia abajo. Ella y su paracaídas tienen una masa de 55 kilogramos y la resistencia del aire que ejerce una fuerza total hacia arriba de 620 newtons sobre ella y el paracaídas. ¿Qué aceleración, magnitud y dirección tiene la paracaidista? Bien, la paracaidista entonces está por aquí, así, en su paracaídas. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Las fuerzas que actúan son su peso, que incluye la de la paracaidista y el paracaídas, y hacia arriba la fuerza del aire, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de fuerzas en I, que va a ser la fuerza del aire menos el peso igual a la masa por la aceleración. La fuerza del aire me dice que son 620 newtons. El peso va a ser la masa que tengan, que es 55 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me tiene que dar la masa, que es 55 kilogramos, por la aceleración. Es decir, que de aquí despejo la aceleración que van a tener la paracaidista con el paracaídas. Entonces son 620 newtons menos 55 kilogramos por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, dividido esta masa que la paso dividiendo, 55 kilogramos. Y ahora sí, saco la cuenta y veamos qué resulta. Son 620 menos 55 por 9,8 dividido 55. Esto me da 1,42 metros sobre segundo al cuadrado. Si me da positiva, fíjense que aquí yo he tomado como en el eje horizontal no ocurre nada, pero en el eje vertical yo he tomado como positivo hacia arriba, porque puse la FA positiva y el peso negativo. Es decir, que si la aceleración me queda positiva, significa que va en el sentido de la FA, hacia arriba. Tengo una aceleración hacia arriba. Si me hubiera quedado negativa, significaría que es hacia abajo. Pero en este caso, que es 1,42 para arriba, sería nuestra opción A. 12. Los datos del planeta Plutón revelan que su radio es 1/5 del terrestre y su masa 1,59 por 10 a la 22 kilogramos. Calcular el valor de la aceleración de la gravedad en Plutón. Y nos dan datos. Lo que tendremos que hacer aquí es suponer que sobre la superficie de Plutón colocamos un objeto. Aquí colocamos un objeto. Ese objeto, que está a una distancia igual al radio, va a recibir una fuerza de atracción, que es a la que nosotros le llamamos peso. ¿Sí? Ese peso que tiene el cuerpo es igual a una fuerza de atracción gravitacional. Y esa fuerza de atracción gravitacional, que es el peso, es igual a la masa por la gravedad que haya en Plutón. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es escribir la ecuación de fuerza de atracción gravitacional.
La ecuación de la fuerza de atracción gravitacional es la constante de gravitación G, que es la que nos dan aquí, por la masa de un cuerpo por la masa de otro. Vamos a poner m minúscula para el del cuerpito de aquí y m mayúscula para la masa de Plutón, dividido la distancia que lo separa al cuadrado. Y ahora vamos a reemplazar esta F, va a ser la masa del cuerpito por la gravedad de Plutón. Y aquí voy a tener constante gravitacional, la masa del cuerpito, la masa de Plutón, dividido la distancia. La distancia va a ser el radio, porque yo lo puse una distancia igual al radio. Es decir, que es el radio de Plutón al cuadrado. Fíjense que aquí yo puedo despejar las masas y me queda directamente la gravedad de Plutón. Lo voy a escribir un poco más a la orilla para no escatimar en espacio. Entonces voy a tener la gravedad de Plutón, que va a ser igual a la constante gravitacional por su masa dividido su radio. Después tenemos que su masa, no sé por qué lo escribí de nuevo, su masa dice que es 1/5 de la masa de la Tierra. No, perdón. Su masa no las da, nos dice que su radio es 1/5 del radio de la Tierra. Entonces tenemos constante gravitacional por masa sobre el radio de la Tierra dividido 5, que es el radio de Plutón. Entonces ahora vamos a reemplazar. La constante G son 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, o por kilogramo a la menos 2, pero es lo mismo, por la masa de Plutón, que es 1,59 por 10 a la 22 kilogramos. Todo esto dividido el radio de la Tierra, que son 6.371 kilómetros. Está en kilómetros, entonces lo voy a multiplicar por 10 a la 3 para que esté en metros. Dividido 5, porque es en realidad el radio de Plutón, que es 1/5 del de la Tierra. Todo esto al cuadrado. Y eso me debería dar la gravedad de Plutón. Vamos a ver qué tal. Tenemos 6,67 por 10 a la menos 11. Ustedes esto lo pueden sacar por partes, pueden sacar los números por un lado, las potencias de 10 por otro. Lo pueden hacer de muchas formas. Yo directamente lo voy a sacar de una para ahorrar tiempo. Pero eso depende de la comodidad de cada quien. Sobre sí. Me da un total de, yo como lo puse de una, que es lo que solemos hacer en general, me da un número sin notación científica. No estoy convencido del número. A ver, denme un segundo que voy a revisar el ejercicio. 6,67 por 10 a la menos 11 por 1,59 por 10 a la 22 dividido 6.371 por 10 a la 3 dividido 5, me faltó elevarlo al cuadrado. Tengan precaución con esos detalles, que si no les va a pasar lo mismo que a mí. Este lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora sí es más razonable. Me había dado 820.000. No tenía sentido. Entonces, cuando les dan números tan raros, revisen que por ahí, lo primero que tienen que revisar siempre es que estén tipeando bien en la calculadora. Bien, esto me da 0,65, que ya es más razonable. Metros sobre segundo al cuadrado. Veamos a ver si tenemos una opción. Y efectivamente tenemos como opción la respuesta A.
13. Con respecto al peso y la masa, es correcto afirmar que A. El peso es una magnitud vectorial y la masa escalar. B. La constante que relaciona peso y masa es la aceleración de g, que es la gravedad. C. En el vacío desaparece el peso pero no la masa. D. Solo A y B son correctas. Vamos a analizar una por una las tres opciones. La primera dice que el peso es una magnitud vectorial y la masa escalar. Eso es correcto porque el peso tiene una dirección sentido, la masa no. Después dice que la constante que relaciona el peso y la masa es la aceleración de la gravedad. Correcto, porque peso es igual a masa por gravedad. Entonces el peso y la masa están relacionados por la gravedad. Es correcto. Y después dice que en el vacío desaparece el peso pero no la masa. Esto es incorrecto, aunque puede llegar a la confusión. ¿Por qué? Porque el vacío, si yo tengo un cuerpo en vacío, lo único que tengo es nada alrededor. Pero si yo pongo un cuerpo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una cajita. Vamos a poner una cajita en el vacío, porque si ponemos una persona va a explotar. Tengo una cajita. Esta cajita tiene un peso. Ahora, supongamos que la pongo adentro de otra cajita que es de vacío. Supongamos que esta caja de afuera es una bomba de vacío. Es decir, que aquí no tengo nada, tengo vacío. No tengo nada de materia. Lo que significa estar en vacío es que alrededor no tengo nada de materia. Pero la gravedad le sigue afectando. Porque la gravedad, la fuerza ejercida por la gravedad, que es su propio peso, le va a seguir afectando porque es una fuerza que no es de contacto. No necesita estar en contacto con la Tierra para recibir la aceleración de la gravedad y que se genere el peso. Es una fuerza que no es de contacto. Entonces no necesita tener ningún material alrededor. Es decir, que en el vacío desaparece el peso, pero en la masa es incorrecto, porque en realidad no desaparece nada. Si nosotros interpretáramos vacío tal vez como el espacio exterior, estar fuera de la atmósfera de la Tierra, donde la gravedad es despreciable, se podría decir que el peso desaparece, pero no en la masa. Pero la definición correcta de vacío es esta, no estar en el espacio exterior. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la respuesta D, que dice que solo A y B son correctas. 14. Un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza neta constante se cumple ¿qué? Vamos a analizar una por una. Aquí este ejercicio les trajo algunas dudas porque estaba medio respondido aquí en las orillas cada una de las opciones y les trajo un poco de confusión, pero ya van a ver que lo que está acá entre paréntesis en realidad es la explicación de por qué estas de aquí no son correctas. Analicémoslo. La aceleración aumenta linealmente con el tiempo y eso es incorrecto, porque la aceleración no aumenta cuando yo tengo una fuerza neta constante. Recordemos primero qué sucede cuando tengo una fuerza neta constante. Por la segunda ley de Newton, si yo tengo una fuerza neta constante, va a haber una aceleración que va a depender de la masa del cuerpo. Entonces, está la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Es decir que esta aceleración es constante también, porque si yo tengo una fuerza neta constante, la aceleración también lo va a hacer. Entonces la primera es incorrecta. Después la B nos dice, su velocidad aumenta con el cuadrado del tiempo. Si nosotros tenemos una aceleración constante, nos vamos a MRV, la ecuación de la velocidad, dependiendo del tiempo, fíjense que es aceleración por tiempo. Y es un aumento lineal, porque fíjense en que el tiempo está elevado a la 1, no a la 2. Entonces no es un aumento cuadrático, o sea, con el cuadrado del tiempo, sino que aumenta linealmente. Es decir, que esta es incorrecta. Después dice que la aceleración es directamente proporcional a la masa. Fíjense en que si de aquí yo despejo aceleración, me va a quedar la masa dividiendo la fuerza, y la aceleración sería inversamente proporcional a la masa. Si aumenta la masa, disminuye mi aceleración.
Entonces esta también sería incorrecta. Y por último dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa. Y eso sí es correcto, que lo podemos ver aquí. Si yo para una determinada aceleración aumento la masa, tengo que aumentar la fuerza. Es decir, que estas dos son directamente proporcionales. Es decir, que la respuesta correcta sería mi respuesta D. 15. Dice, la ley de gravitación universal afirma: A. La fuerza atractiva entre dos cuerpos es inversamente proporcional al producto de sus masas. Bueno, lo que vamos a tener que hacer aquí primero es escribir la ecuación de la ley de gravitación universal, que es que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a la constante gravitacional multiplicado por las masas dividido su distancia al cuadrado. Entonces ahora sí vamos a analizar. La fuerza atractiva entre dos cuerpos es inversamente proporcional al producto de sus masas. Es incorrecto porque es directamente proporcional al producto. Vamos a ir marcando, esta no. Después dice, si un cuerpo A atrae a otro cuerpo B con fuerza F1, entonces B atrae a A con una fuerza F2, igual en magnitud y sentido a F1. Eso es incorrecto y eso es porque, imaginen que tenemos dos cuerpos. Así. El F1 va a atraer al F2 con una fuerza en este sentido. Se van a atraer de esta forma. Bueno, esta no me quedó exactamente horizontal, no me quedaron paralelas, pero estas son paralelas. ¿Sí? Y tienen distinto sentido. Si esta es F1, esta es F2. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. Y acá me dice igual sentido. Porque son acción y reacción, ¿bien? Después dice, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros de masa. Es incorrecto, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Fíjense que si yo aumento esta distancia, este valor se hace más chico, disminuye la fuerza. Es decir, que es incorrecto. Y después dice que el cociente entre la fuerza de atracción y la masa de uno de los cuerpos en particular da la aceleración a la que el cuerpo está sometido por causa de atracción gravitacional. Eso es correcto. Vamos a analizarlo. Yo aquí paso una de las masas dividiendo, bien, que sería el cociente entre la fuerza y una de las masas. Y aquí me va a quedar gravedad por constante gravitacional, perdón, por masa 2 sobre distancia al cuadrado. Fíjense que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración, y si la fuerza es un peso, tengo masa por gravedad. Le cambio los nombres simplemente. Si yo de aquí paso la masa dividiendo, voy a tener que el peso sobre la masa es igual a G. Y si G es P es una fuerza, yo acá tengo una fuerza dividido una masa, acá tengo una fuerza dividido una masa, entonces esta constante G de gravitación, para el lugar en el que esté parado aquí, el cuerpo, voy a tener que esta G va a ser igual a la constante gravitacional por la masa de ese cuerpo dividido la distancia que tengo a su centro de masa. ¿Sí? Entonces, repetimos la opción D. El cociente entre la fuerza de atracción y la masa, esto que tenemos aquí, de uno de los cuerpos en particular, o sea, del cuerpo 1, da la aceleración a la que el cuerpo está sometido por causa de atracción gravitatoria. Esta es la aceleración que nosotros le llamamos gravedad, es decir que esta es la aceleración que le genera el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Por lo tanto, la opción D es la correcta. Aquí terminamos la presentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.